buenos días a todos y todas. En nombre de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la región andina y el Cono Sur, les damos una cordial bienvenida a este panel sobre Acuerdo de Escazú como herramienta para enfrentar la deforestación en América Latina y el Caribe. Nos acompañan el día de hoy dos líderes y una lideresa, líder y lideresa, que han estado en las negociaciones del Acuerdo de Escazú. Vamos a iniciar con Tomás. Nos acompaña el doctor Tomás Severino de México, quien ha trabajado en el campo ambiental en asuntos como educación, sistematización y difusión de la información, transparencia y derecho al acceso a la información, comunicación y gobernanza, así como el principio número 10 de la Declaración de Río de 1992, entre otros. Igualmente, pues estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Centroamérica y cursó estudios de posgrados en la materia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Igualmente tiene un diplomado en Derecho y Gestión Ambiental, dirige Cultura Ecológica. Actualmente y desde el 2015 es uno de los 6 representantes del público en materia regional para la negociación del Acuerdo de Escazú. Es miembro del Consejo Consultivo para el Plan DAI del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ha colaborado en diversas consultorías, publicaciones, diplomados y conferencias. Con Cultura Ecológica ha participado en varios espacios institucionalizados de diálogo con autoridades federales, estatales y nacionales y de forma parte de varias redes de la sociedad civil en América Latina y México. Bienvenido, Tomás, tienes la palabra para iniciar tu presentación. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a la ONUDC por la invitación a este foro. Es un gusto estar acá y poder compartir con Vanessa Torres, que también, pues, chapó, me quito el sombrero. Bueno, para los que acaban de llegar, todavía nos quedan unos acuerdos de Escazú ahí junto a la mesita donde está el proyector, para quien no tenga. Y yo quisiera empezar con una cosa muy informal y es, ¿quiénes de ustedes conocen el acuerdo de Escazú? Ok, tenemos una pequeña minoría, pero muy bien. Entonces me voy a regresar y voy a empezar desde una cosa muy básica. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Tomás Severino, es un placer estar acá. Yo vengo de la Ciudad de México y está bien que no conozcamos el acuerdo de Escazú porque es un acuerdo pues, relativamente nuevo que acaba de entrar en operación, digamos, o entró en vigor apenas el año pasado. ¿Y qué es el acuerdo de Escazú? Pues es, digamos, lo que nosotros llamamos que es un acuerdo regional sin precedentes. ¿Por qué? Porque América Latina y el Caribe nunca habían firmado un acuerdo ambiental y menos un acuerdo ambiental de derechos humanos. Teníamos en la década de los 40 algunos acuerdos panamericanos, ¿no? En el marco de lo que después fue la OEA para la conservación de especies, bellezas escénicas, pero este es el primer tratado que va del río Bravo hacia la Patagonia. Entonces, no es menor, por lo tanto es una apuesta a la integración regional, es una apuesta por el multilateralismo y es una declaración de nuestros países de que se están concentrando en trabajar en nuestra región, ¿no? Es el único acuerdo además que salió de la cumbre de Río +20. Comparado a la cumbre anterior, que fue la de Río 92, donde hubo 5 acuerdos internacionales, etcétera. Este es el único que resulta de Río +20, por lo cual también lo hace particularmente importante. Sobre todo, y esta es una parte que, bueno, Vanessa va a entrar más a detalle, pero es el primer acuerdo en el mundo que contiene, bueno, es vinculante y es el primer acuerdo en el mundo que contiene una cláusula para que los gobiernos garanticen el trabajo, la vida y la seguridad de los grupos y personas y organizaciones que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales en un continente o en una región que es una vez más catalogada como la más peligrosa en el planeta para las personas que defienden el medio ambiente, para las personas que están en la defensa de la vida en la primera línea. Bueno, ya no voy a entrar en materia, pero el año pasado, en el 2021, 200 personas fueron asesinadas en el mundo y de esas 157 fueron en América Latina y de esas
Bueno, pues México ocupa el muy deshonroso primer lugar, seguido por Colombia, a quienes desbancamos, que Colombia era en el 2020. Pero en fin, entonces, por eso que el tema de protección de defensores es tan importante y es el primer tratado en el mundo que lo tiene. Es un tratado de derechos humanos y medio ambiente, es un tratado que además tiene la cosa de que es progresivo, todo hacia adelante y nada hacia atrás. Si los países tienen leyes que tienen mayor alcance a lo que establecen los estándares del acuerdo, que bueno, pero ningún país puede meter reversa, digamos, en el tema de los derechos, y eso también es importante tenerlo en cuenta. 24 países de nuestra región de los 33 participaron en todo su proceso de negociación. No es un mal registro, pensando que, bueno, pues nos faltaron algunos que generalmente es difícil sentar a la mesa, como Venezuela o Cuba o algunos países pequeños del Caribe, ¿no? Tiene como secretaría técnica a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que desde el principio ha estado, bueno, desde hace muchos años la CEPAL ha trabajado el tema del principio 10 y acogió esta iniciativa también. Es un tratado, como decíamos, nuevo, que entró en vigor apenas en abril del año pasado, por lo tanto año y medio más o menos, entonces por eso que lo estamos apenas conociendo. Hay 3 estados parte que lo han ratificado, el último siendo Chile, y el siguiente que esperamos, ¿verdad?, con toda la buena onda del mundo, es que sea Colombia. Y un aplauso para Colombia, para que se animen. Bueno, ¿y por qué se llama Acuerdo de Escazú? En realidad tiene un nombre, como lo podrán ver, es un poco más complicado: Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación y la Justicia en Asuntos Ambientales para América Latina y el Caribe. Pero se le conoce como Acuerdo de Escazú porque la municipalidad en San José, Costa Rica, donde estaba el hotel, donde se cerraron las negociaciones el 4 de marzo del 2018, es la municipalidad de Escazú. Y bueno, ahí les pongo el logo, que no es broma, pero efectivamente el logo de la municipalidad tiene una brujita que va volando ahí. Bueno, ahí está, pequeño detalle. Bueno, por eso se llama el Acuerdo de Escazú. ¿Ah? De hecho, se llama Ciudad de Escazú de las Brujas. Ahí lo dice. Bueno, en fin. Un poco de historia, porque Escazú viene a ser el resultado, además, de un desarrollo institucional muy amplio, que parte, bueno, lo podemos rastrear desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el tema del derecho a la información y a la participación, pero en realidad empieza con la construcción de la primera cumbre ambiental de Estocolmo, que va a cumplir, pues ahora, bueno, ya cumplió sus primeros 50 añitos. Después, particularmente en Río 92, uno de los instrumentos que salió es la Declaración de Río, que son 27 principios programáticos, donde está el que contamina paga, en fin, varios, pero pues ahí está el número 10. Y el número 10, principio número 10, habla de que la mejor manera de tratar los asuntos ambientales será con la participación de la sociedad, con la información pública que los gobiernos tienen, que está en manos de la gente, y con acceso a mecanismos de justicia y remediación. Entonces, este es el triángulo del principio 10. Y este triángulo del principio 10, pues nada, después se materializa primero en Europa, cuando se empieza a negociar en 1998 el convenio de Aarhus, también por una ciudad en Dinamarca, también tiene un nombre grandote: información, participación, etcétera. Pero ese es la materialización de una cosa que es no vinculante, como una declaración, y que se convierte en un proceso vinculante para Europa. Después, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el 2010 elabora, a petición de los países, las directrices de Bali para la elaboración de legislaciones nacionales alrededor del principio 10, y ahí es donde, digamos, en América Latina coincide con otro proceso que estábamos viviendo, que es durante la primera década de los años 2000, América Latina tuvo una explosión, digamos, un boom de leyes de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Antes de eso no teníamos un par de países, pero en este periodo pues entraron varios, ¿no? México, Colombia, Perú. Bueno, Colombia y Perú son como de los primeros, después siguió México y después Centroamérica y varios más.
Entonces había una onda a favor o una ola a favor de la transparencia y el acceso a la información, de modo que cuando llegamos a Río, ahí espérame, ahí metí la pata, a Río más 20, perdón, ya no sé qué hice, verde, 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 es este. Cuando llegamos a Río más 20, había algunas iniciativas en la región que decían, algunos gobiernos decían sumémonos a Arjus como América Latina, otros decían no, pues hagamos un instrumento propio, y desde sociedad civil también había una iniciativa. Por cierto, y aquí que veo el logo del Reino Unido, hay que reconocer que el Reino Unido apoyó un proceso desde principios de los 2000, donde nos permitió estudiar en varios países, Colombia, México, Venezuela, etcétera. Como en 15 países nos permitió estudiar el principio 10. De modo que cuando llegamos a este 2012, habían al menos 15 coaliciones nacionales de sociedad civil que tenían sistematizado cuál era el estado del arte en las constituciones, en las leyes y en las políticas públicas de nuestros países alrededor del principio 10. Los gobiernos no tenían esa información, las Naciones Unidas no tenían esa información y la sociedad civil sí. Y es un proceso que se detonó también, entre otros, con el apoyo del DFID, en ese momento se llamaba, del gobierno de Reino Unido. Bueno, un poco de historia nada más. Inicia el proceso de preparación en el 2012, inmediatamente después de la cumbre de Río más 20. El proceso de preparación dura 2 años y en estos 2 años, digamos, se pinta la cancha. ¿Cuáles van a ser los principios, los valores, la visión, las reglas para poder elaborar este acuerdo? Y como decíamos, la sociedad civil estuvo desde el principio, y esto es muy importante porque no hay ningún otro espacio hasta el momento en los temas ambientales donde la sociedad civil haya participado directamente en una negociación. Esto quiere decir, siempre nos dan el micrófono al final y a quien le toque tiene que leer la cartilla de los temas de todo mundo. Acá no. Acá nos permitían hablar entre gobierno y gobierno y entre instituciones de Naciones Unidas. Se le abrió la voz al público y esto es importante. Después de la etapa de preparación que dura 2 años, inicia el proceso de negociación. Y en la negociación los gobiernos dicen, momento, se me van a ordenar porque son muchos, entonces por favor elijan algunos representantes para poder sistematizar las discusiones. Ya es cuando tuvimos el privilegio desde Colombia, México, Argentina, Chile, Jamaica, Santa Lucía, de ser electos representantes del público. Es decir, fuimos el vínculo entre la sociedad civil y las organizaciones y el proceso de negociación. Y terminamos nuestro mandato ahora el próximo mes, ¿no? En fin, y luego tenemos que se aprobó entonces en la ciudad de Escazú en marzo del 2008 y necesitaba 11 gobiernos que lo hubieran ratificado para entrar en vigor. Lo ratificaron 12, México y Argentina siendo los últimos, y por eso entramos y empezó. Bueno, pues ahí están un poco las imágenes, pero no me voy a detener. Y sucedió ya la primera conferencia de las partes en abril pasado, dando nacimiento a la vida institucional del acuerdo. Bueno, ahora sí, entrando un poco más en materia, bueno, pues en un contexto como en el que estamos, que ya se ha discutido en este foro muchas veces, donde tenemos problemas ambientales, sociales, políticos, conflictos socioambientales, deforestación, contaminación, etcétera. Es un tratado a la medida, es un tratado que se hizo basado en las legislaciones de los países y en las necesidades, que son, y un poco entendiendo las diferencias y las necesidades comunes. Bueno, ahí está la lista de los países, no voy a entrar en detalle, y bueno, ahí está como que se achicó la presentación, pero bueno, y Colombia aparece ahí también como para la siguiente fase de los países pendientes. Algunos elementos centrales con los que cuenta el acuerdo. Hay una definición, no había una definición en ningún instrumento internacional sobre grupos o personas en situación de vulnerabilidad. Se usaba una definición de un grupo iberoamericano de jueces que se hizo en Brasilia, pero este es el primer documento oficial de Naciones Unidas de estas características que cuenta con una definición de situación de personas y grupos en situación. Establece los estándares con los que los gobiernos se obligan a cumplir, pero al mismo nivel, y esto también es de valorar mucho, establece
al mismo nivel les da un artículo propio a la cooperación y al fortalecimiento de capacidades, cosa que no es menor y ya vamos a entrar un poquito en detalle. En términos generales, por suerte ya lo tienen en sus manos para que ahora lo puedan ver, aprovechando que no hay internet, ¿no? Cuando tengan ratos libres lo pueden leer. Pero ahí está, digamos, esta es la composición general, la primera parte, donde está el preámbulo, el objetivo, las definiciones y los principios, digamos, para entender cuál es el marco de interpretación del acuerdo, y la parte operativa, que es la más interesante, donde tenemos el acceso a la información en los artículos 5 y 6, el de la participación en los procesos de toma de decisiones ambientales, la justicia en el 8 y en el 9 defensores, fortalecimiento de capacidades en el 10 y el 11. Voy a, sin entrar en mucho detalle, algunas referencias importantes como para saber de qué estamos hablando. Se trata de garantizar, el derecho a acceso a la información pues tiene estas dos variables, garantizar que la gente pueda tener acceso a la información, es decir, la obligación del Estado de, el derecho de la gente de tener acceso a la información y la de generarla, ¿no? También, y poner a disposición. Y ahí se establecen, bueno, cuándo se va a denegar información en casos de seguridad nacional, o no podemos dar a conocer el sitio de abrevadero de una especie porque se van a acabar con ella, etcétera. O cuando se comprometa una investigación, se va a denegar, pero cuál es la información que necesitamos. Y logramos colar, por ejemplo, aquí el tema de los datos abiertos. Mucha de la información que generan los gobiernos nos la dan en PDFs, y eso, trabajar pues un PDF con una base de datos es muy complicado, pero un PDF que ya está convertido en Excel ya nos va a permitir reutilizar y analizar esa información, por ejemplo. También da una cosa que es muy importante, a propósito de lo que se ha conversado aquí en este foro, que es información sobre actividades que puedan afectar el medio ambiente o la salud humana. Y esto es fundamental en el Acuerdo de Escazú porque nos regresa a los orígenes de cuando empezamos a trabajar los temas ambientales en los 70s, que eran por calidad del agua y calidad del aire, más bien vinculados a la salud, no tanto por los temas ambientales. Pero Escazú regresa a esos orígenes y dice, ojo, esto es importante, vamos a participar en los proyectos que afecten medio ambiente o salud, y la información también que pueda, cuando haya posibles afectaciones a la salud. Y esto tiene que ver, la otra es, no estábamos llegando y no estamos llegando a las comunidades, ¿no? De esto que se ha hablado hoy mucho y ayer también, pues no estamos construyendo desde los gobiernos información en formatos culturalmente adecuados. Cuando hay un proceso de consulta o de información, se habla en lenguaje técnico, con poco tiempo para que las comunidades puedan analizar de qué se trata, entender y mucho menos reaccionar. Y los gobiernos hacen más bien estos procesos como un trámite. El Acuerdo de Escazú lo que dice no es un trámite, establece cuáles tienen que ser, poniendo énfasis, incluso diciendo si hay otras lenguas que no son necesariamente el español, tenemos que trabajar en ellas. En un continente pluricultural y multicultural y diverso como el nuestro, esto también es muy importante. Registros de emisiones y transferencias. Escazú también le da un valor a la información privada, ¿no? Incluye a los actores privados. Entonces no es un tema clásico de medio ambiente. Cuando hablamos de afectaciones pueden ser seguridad, puede ser obras públicas, comunicaciones y transportes, es decir, abre a la gama de actividades que tenemos en nuestros países, y ahí dice también tenemos a estos derechos humanos de información, participación y justicia. En términos de cuál es la información de las concesiones privadas o la información que tenemos que tener de productos que puedan afectar potencialmente la salud, ¿no? O porque dicen, no, es que esta es información que maneja la compañía que está concesionada para el tratamiento de agua, la recolección de residuos. Si está pagado con recursos públicos y esa información ambiental tiene que ver con las afectaciones a la gente, información que la gente tiene derecho a saber, también tenemos la posibilidad de que esa información sea pública. Muchas veces se excusan porque es información de privados y ya no podemos acceder. Eso es una falsedad en este apartado en especial, porque es información que se paga con recursos públicos o que se genera. Después, lo de la participación,
en decisiones con impacto sobre el medio ambiente y la salud, en proyectos, actividades, autorizaciones, reexaminaciones, es decir, cuando se vuelve a evaluar si se le vuelve a autorizar un proyecto, programas de ordenamiento territorial, también tiene que haber participación, las normas, los reglamentos, los planes y programas. Y esta fue una discusión que desde el público, o en Escazú no, a la sociedad que digamos se le llama el público, los destinatarios son todas las personas, ¿no? Las personas están al centro. Y para no complicarnos la vida diciendo si eran mujeres, jóvenes, indígenas, científicos, autoridades locales, como es la división, digamos, tradicional de Naciones Unidas de grupos principales, Escazú nos llama a todos el público en general, ¿no? Y se trata de que se pueda tener información desde etapas tempranas para la participación. Esto también es muy importante. No se trata solamente de institucionalizar procesos de participación, sino hacerlo bien. ¿Qué información se necesita? ¿En qué momento? ¿Qué va a pasar? Porque muchas veces las consultas, las comunidades o las personas opinan y no pasa nada. No sabemos qué pasó con la opinión que dieron o sus argumentos. Y Escazú dice, ok, pues no necesariamente se tiene que tomar en cuenta todo, pero sí se tiene que avisar qué sí se tomó en cuenta o qué y por qué no se tomó en cuenta, de modo que se satisfaga en ambas vías la comunicación, ¿no? Bueno, aquí Vanessa nos va a hablar del artículo 8 y 9 y yo me voy a adelantar un poquito nada más. Bueno, esto ya les comenté un poquitito. Yo entiendo que las presentaciones se van a quedar para todos, ¿verdad? Porque creo que me voy a… ahí está. Digamos, esto es lo que les decía de las entidades privadas, ¿no? En términos de sus operaciones y los posibles riesgos a la salud humana y al medio ambiente. Esto tiene mucho que ver con lo que se ha estado conversando en este tema, con la minería legal, que es gravísimo, pero sobre todo también con la minería ilegal o con los procesos de plantaciones forestales autorizadas y las no autorizadas. Es decir, esto nos abre la gama de posibilidades que tenemos para poder acceder a cosas que tradicionalmente no estábamos pudiendo acceder. Y me voy a detener rápidamente en esto porque esta es la otra parte que es muy importante, ¿no? Fortalecer las capacidades. Ya en el panel de la mañana en la plenaria se hablaba de necesitamos fortalecer las capacidades locales con las universidades, pero también con los jueces o con la Procuración de Justicia, con las policías, ¿no? Y estos son actores que generalmente, o salvo en temas como los de este foro, no están en la mesa. Por lo menos en la mayoría de nuestros países la Procuración de Justicia no es muy avesada en los temas ambientales y los jueces de pronto pues no pueden tomar buenas decisiones porque no saben si la especie está en peligro de extinción, en qué parte de la lista de CITES está, si la madera es de un color o de otro, de un ancho. Y esto nos traba mucho la posibilidad, ya nos explicará Vanessa además también, que necesitamos tribunales especializados y por tanto aquí el fortalecimiento de capacidades es central y la manera de lograrlo es la cooperación, ¿no? Que además vamos a trabajar con los países sin litoral y con los pequeños estados insulares como países prioritarios, esto es algo que Naciones Unidas hace con regularidad, ¿no? Y esto es muy importante, estableciendo alianzas con otras regiones, con otros, ¿no? Con Europa, con Asia, con África, o con países, ¿no? De otras regiones, con organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales, académicas y privadas. Es decir, Escazú abre y permite que todos podamos generar estas articulaciones dependiendo los temas incluso. Y otro de los logros de sociedad civil dentro de los varios temas que logramos instalar es este. La cooperación regional con respecto a todas las manifestaciones de las actividades ilícitas contra el medio ambiente. Esta fue una discusión de si eran ilícitas o ilegales. Ilícitas es mucho más amplio porque no todas están tipificadas en los mismos países. Entonces, lo quiero resaltar aquí porque ha sido uno de los temas que se ha tratado. Tenemos, digamos, aquí hay un aliciente para poder, es un paraguas,
¿no? Para que nos sumamos a él y podamos exigirlo y conversarlo con los gobiernos. Seamos parte o no del acuerdo, ojo, Escazú es ya un espejo donde podemos también evaluar nuestras políticas públicas, ¿no? Nuestras reglas de operación anuales, cuando se hace una consulta sobre el agua, etcétera. Incluso si no somos parte, pues ahí está el acuerdo. ¿Estamos cumpliendo o no? ¿Y qué tenemos que hacer incluso para acercarnos a estos estándares? Por ejemplo, otra cosa que se ha mencionado ahora y mucho es cómo podemos actualizar y generar más y mejor información ambiental sobre el sector forestal, sobre la minería legal e ilegal, sobre la pesca legal e ilegal, etcétera. También Escazú puede ser pues, que podamos centralizar o focalizar esta cooperación donde más lo necesitemos. Cada país tiene sus propias características y sus particularidades. Acá se ha hablado mucho de la selva en la Amazonía y los 9 países, pero yo no he escuchado, hay muy pocas menciones a la selva centroamericana, a los macizos mesoamericanos, a la frontera México, Belice, Guatemala y al corredor en general hacia arriba, que son, imagínense todos los ojos y el dinero que ha tenido la Amazonía desde hace muchos años encima, esto no está pasando en el resto de las regiones y eso también es gravísimo, es una oportunidad, o sea, todavía hay que tratar de subir la mirada hacia también las otras subregiones, ¿no? Y esta parte de el intercambio de información contra ilícitos ambientales, en la negociación nosotros argumentábamos que pues acababa de suceder un caso de una madera que decomisaron en Iquitos porque no pudo demostrar su procedencia legal o lícita. Entonces la metieron a resguardo en una bodega y de pronto se la robaron, desapareció. Y apareció meses después, 3 o 4 meses después en Tamaulipas, en México, del otro lado, ¿no? Digamos en el Atlántico, lista para entrar a Estados Unidos. ¿Cuál es la cadena de custodia, de corrupción, de autoridades nacionales, de muchos países, que tuvo que pasar para que este caso que salió a la prensa, que debe ser 1 entre 100, ¿no? Y ahí hay una oportunidad. Ahí hay una oportunidad con la trazabilidad, por ejemplo, ¿no? O tratar de buscar el debido proceso a lo largo de toda la cadena de producción. Entonces, este fue el ejemplo que usamos y es aquí a la vuelta, ¿no? Y terminó en México, listo. En fin, algún periodista gringo se dio cuenta o alguien y ahí se detuvo esto. Bueno, por supuesto no pasó nada, pero digamos, nos dio el argumento para decir estas cosas sí pasan. Y pasan en esta región y pasan en todas. Y esto es solo con madera, pero estamos hablando de especies, de flora, de fauna, que están amenazadas y que no. Por eso es importante. Y hablando de cooperación, pues ahí ya están las primeras manifestaciones. El Parlamento Europeo, en una resolución del 19 de mayo del año pasado, hace un llamado a la Comisión y a los estados para fortalecer el papel y la capacidad de los cuerpos regionales de derechos humanos para trabajar el tema entre cambio climático y defensores. Es decir, Europa está reconociendo que hay cambio climático y que le está pegando a los defensores. Pero la otra parte de la resolución, que es la que nos interesa en este caso, hace un llamado a la Comisión Europea para iniciar un acuerdo y un programa de apoyo al Acuerdo de Escazú, ¿no? Con el objetivo, entre otros, de asistir a los estados para su ratificación, aquellos que no lo han ratificado, a la sociedad civil para que se involucre y para que podamos trabajar en la implementación. Y, pues obviamente no es solo una declaración política, sino llama a que le pongamos dinero constante y sonante al Fondo de Contribuciones Voluntarias que está previsto en el Acuerdo de Escazú. Esta es una manifestación concreta de lo que está empezando a pasar con el Acuerdo de Escazú y a la cual también nos podemos referir cuando solicitemos o diseñemos espacios de cooperación. Luego dicen, ay, es que el Acuerdo de Escazú va contra la soberanía de los países y va contra la productividad de la economía nacional y nos va a amarrar en el pasado. Casi nos dicen comunistas. No. Lo que va es contra la soberanía y la libertad de las empresas, a talar bosques, a sembrar soya,
a acabar, ¿no? Y que nunca les han dicho nada. Bueno, pues ahí están los ejemplos. Paraguay es un ejemplo gravísimo de estas cosas. Y está la industria agroalimentaria, es la que se ha opuesto a lo largo del continente. En Colombia, pues bueno, vimos los debates que hubo en el legislativo, que fueron espantosos, pero también los hubo en el Perú, en Guatemala, en Costa Rica. Es decir, hay un sector económico que está acostumbrado a las malas prácticas y que no quiere entrar en cintura, digámoslo así, ¿no? Y Escazú, pero por otro lado Escazú genera certeza. Este es un evento que se hizo en abril de este año, donde estaban el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OECD, el Banco Europeo de Inversiones, y lo que hicimos fue un comparativo, decir, bueno, al final terminaron reconociendo que efectivamente Escazú se alinea con sus marcos de política ambiental y social y lo recomiendan. Incluso se formó un acuerdo, CEPAL, Banco Centroamericano de Integración Económica, para desarrollar trabajos alrededor de Escazú. Es decir, algunas de las principales instituciones internacionales financieras y de la banca multilateral de desarrollo respaldan el acuerdo de Escazú, además porque esto brinda certeza a las inversiones, ¿no? Si no, a la mitad del proyecto te lo van a parar, va a haber una manifestación, te van a incendiar, te va a salir más caro, vas a tener que seguir pagando dinero en corrupción y al final puede que te retires. Si las reglas del juego están claras y hubo procesos participativos, el riesgo de que tu proyecto se caiga por estos factores pues es mucho menor. Entonces, la certeza jurídica está, incluso económica, está también relacionada con el acuerdo de Escazú. Esta es una cosa que hay que también aprovechar y explicar mucho, ¿no? El acuerdo de Escazú no va contra los intereses nacionales, al contrario, está a favor del desarrollo, pero un desarrollo que esté, más allá del desarrollo sostenible, que esté en armonía con las leyes, ¿no? Y con las reglas del juego. Y para empezar a cerrar, es una oportunidad para fortalecer nuestras capacidades nacionales, primero para que se cumplan nuestras leyes. Tenemos muchas leyes, pero no las cumplimos. Y luego para que las mejoremos y actualicemos. Muchas de nuestros espacios de información o participación se diseñaron o se crearon en Río 92, aquí en México y en Alemania, digo, en América Latina y en Alemania, ¿no? Pero tenemos que actualizarlo, salvo en temas de cambio climático, seguimos todavía con leyes muy viejitas en muchos países. Priorizar los derechos de acceso y los temas específicos para que podamos implementar de manera progresiva, es decir, cada país va a poder determinar cuáles son sus prioridades, ¿no? Consideraciones finales, tenemos que trabajar a nivel nacional en la difusión y dependiendo del país donde estemos, si queremos adherirnos o ya empezar a trabajar en la implementación. Y Escazú habla de esto, que es muy importante también, a nivel subnacional. Escazú genera obligaciones para el desarrollo de información a nivel nacional, que por lo general nunca se habla mucho en los tratados internacionales de esos niveles y hemos discutido acá la importancia. Capacidades de personas, organizaciones, defensores y defensoras, servidores públicos, academia, mujeres jóvenes, comunicadores, jueces, ¿no? Otra vez, las capacidades técnicas de cooperación e intercambio de experiencias y aprendizajes. Esto nos ha hemos visto la importancia de este tema de compartir aprendizajes de lo que sí salió bien, pero también de lo que salió mal para no repetir, ¿no? Y ahí está, mezclarlo con agendas como la Alianza por el Gobierno Abierto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Iniciativa para la Información y Transparencia en las Industrias Extractivas. Sumar al sector privado y sumar Escazú en las agendas de derechos humanos y empresas. O como diría el presidente Gabriel Boric en la primera conferencia de las partes en abril pasado, o nos salvamos juntos o nos hundimos por separado. Y yo creo que el acuerdo de Escazú apunta justamente en la dirección de salvarnos juntos. Esto lo puso él y me parece que al final está hablando de la esencia, del porqué, no de la esencia de Escazú, sino de estamos en una situación donde todos hemos contribuido y todos estamos, las afectaciones no respetan fronteras o partidos políticos y por tanto las soluciones no deberían también ser compartidas entre todos y yo ahí lo dejo y por lo pronto pues para más información, muchas gracias.
Muchas gracias, Tomás, por tu valiosa intervención y por darnos todo este contexto de los 4 pilares fundamentales del Acuerdo de Escazú. A continuación seguimos, nos acompaña el día de hoy la doctora Vanessa Torres de Colombia. Ella es especialista en Derecho, abogada especialista en Derecho Ambiental y candidata a magíster en estudios sobre sustentabilidad, investigadora en temas relacionados con derechos humanos, democracia ambiental, banca multilateral, actores emergentes, industria extractiva y derechos humanos, miembro de redes internacionales y coordinadora de proyectos con impacto a nivel nacional y regional, líder del proceso hacia la ratificación del Acuerdo de Escazú en Colombia desde la sociedad civil y miembro de la red regional que apoya el acuerdo en América Latina y el Caribe. Actualmente se desempeña como la subdirectora de la ONG Colombia Ambiente y Sociedad. Bienvenida, Vanessa. Tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, hola a todos y todas. Agradecer, por supuesto, a UNODC por esta invitación. Desde las organizaciones que hemos impulsado la ratificación del Acuerdo de Escazú en Colombia, siempre hemos intentado buscar espacios donde podamos articular con otros actores que van a tener un rol protagónico en la implementación de este importante acuerdo. Y creo que este es uno de ellos, entonces es maravilloso poder estar acá. Yo quería unir un poco la intervención de Tomás, recordando un poco en qué consiste este concepto de democracia ambiental, ¿no? Porque creo que lo hablamos constantemente, pero no hemos profundizado mucho en qué implica la democracia ambiental. Entonces creo que tiene 2 ideas claves. La primera de ellas es que las decisiones políticas en la gestión del ambiente se encuentran o deben estar adecuadas y equitativamente armonizadas con los intereses de los ciudadanos. Esa es básicamente para entender a profundidad qué implica la democracia ambiental, y estas decisiones deben estar sujetas, por supuesto, al control social y la discusión pública y política, que ya lo pudimos ver un poco en el ejercicio que se dio dentro de la negociación del Acuerdo de Escazú, que Tomás nos contaba, donde la ciudadanía en general tenía un rol protagónico dentro de este proceso, aportando insumos técnicos y consolidando un acuerdo regional. Y finalmente, las herramientas para llegar a esta armonía y a este control social básicamente son 3 derechos, que es el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana y la justicia ambiental. Ya profundizamos ahora en acceso a la información y participación. Ahora mi misión es profundizar un poco en justicia ambiental y el artículo 9, como ya lo mencionó Tomás, que es tal vez lo más novedoso y lo más reconocido del contenido del Acuerdo de Escazú, que es la protección de defensores y de defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Creo que esta parte ya la vimos, pero recordar básicamente el objetivo del acuerdo: garantizar la implementación efectiva de los derechos de acceso, que ya los mencioné, en procesos de toma de decisión ambiental y acceso a la justicia, e impulsar la creación y fortalecimiento de capacidades, como ya lo mencionó Tomás. ¿Qué implica los derechos de acceso? Bueno, ya sabemos que son 3 y en el marco de la negociación se crea uno nuevo, y como él estaba mencionando, esta definición innovadora que llega dentro del acuerdo, que es el público, que se entiende como una o varias personas físicas o jurídicas, asociaciones, organizaciones o grupos constituidos por esas personas, que son nacionales o que están sujetos a la jurisdicción nacional del Estado parte. Entonces, cuando ustedes lean en el contenido del acuerdo, esa palabra público implica todos y todas los ciudadanos que tenemos intereses en esta implementación de los derechos de acceso y de la democracia ambiental. Yo de esta parte solo quiero recordar, porque creo que ya Tomás lo mencionó, efectivamente durante el proceso de ratificación, que ya les voy a contar un poco cuál fue la experiencia que tuvimos aquí en Colombia, que nosotros como sociedad civil consideramos que es una experiencia emblemática, emblemática en el sentido que tuvimos que enfrentarnos a muchísimas barreras de desinformación, una campaña en contra del Acuerdo de Escazú, y logramos romper y vencer estas barreras, logrando la ratificación nosotros como sociedad civil y todos y todas los ciudadanos que salieron a las calles a exigir la democracia ambiental a través de la ratificación del Acuerdo de Escazú. Recordar 2 puntos, artículo 3 y artículo 4 del Acuerdo de Escazú. Artículo 3, que habla
del respeto por la soberanía de los estados, un poco explicando ese famoso tema que sé que aquí en Colombia y en muchos países de la región se dio, y es que el acuerdo atenta contra la soberanía. Se habló incluso que a través del acuerdo nos iban a quitar San Andrés. Pues por supuesto esto es información falsa. Recordar el artículo 3 habla del respeto de la soberanía de los estados como un principio del derecho internacional que está contenido en la mayoría de acuerdos y tratados internacionales. En segundo lugar, el artículo 4, que habla del respeto por los marcos normativos nacionales. Entonces este fue otro punto que también se tocó. Efectivamente el acuerdo, recordar, y esa frase creo que se dijo durante el proceso de negociación y es una insignia del acuerdo de Escazú, el acuerdo de Escazú es un piso y no es un techo, es un piso sobre el cual podemos empezar a construir. Entonces, por supuesto, si nuestros países tienen marcos normativos, por ejemplo, términos en materia de acceso a la información, que sabemos que Colombia ya tiene un marco normativo establecido, Ley 1712 del 2014, por supuesto el acuerdo no es regresivo. Lo que entra es a fortalecer. Recordemos que esto es un acuerdo regional, hay otros países de América Latina y del Caribe que no tienen marcos normativos en materia de acceso a la información, es un ejemplo. Bueno, ya entro en materia, hablemos un poco del régimen de justicia ambiental contemplado en el artículo 8 del Acuerdo de Escazú. Básicamente voy a empezar a mencionar el contenido del articulado y la invitación que quiero hacerles, porque sé que aquí hay actores de todo tipo, es quienes vienen de institucionalidad, fuerza pública, autoridades, revisar de qué maneras ustedes sienten que el acuerdo ya está siendo implementado en su ejercicio profesional, porque este es un poco el llamado que desde sociedad civil estamos haciendo en esta nueva etapa, y es hagamos un diagnóstico de cómo se está implementando o cómo se ha aterrizado el contenido del acuerdo de Escazú en nuestro ejercicio. Esto nos va a llevar a identificar, obviamente, escenarios favorables, retos que debemos empezar a implementar y que debemos priorizar. Entonces, en materia de justicia ambiental, tenemos que el acuerdo plantea el derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales, básicamente un derecho de acceso amplio. Esto se aterriza a partir de la adecuación de la normativa nacional para asegurar acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir 3 aspectos. Decisiones relacionadas con acceso a la información, acciones de participación pública y cualquier decisión que afecte el derecho al medio ambiente sano. Entonces, como ustedes se dan cuenta, aplica gran parte del marco normativo nacional que hemos analizado entre el día de ayer y la mañana de hoy. Adicionalmente, establece elementos necesarios para garantizar el derecho a la justicia ambiental. Entonces, ¿qué necesitamos? Ya Tomás estaba mencionando, órganos con conocimientos especializados. Tenemos el caso emblemático de Chile. Entonces, a través de ese artículo 10, que nos habla de fortalecimiento de capacidades del Acuerdo de Escazú, tenemos que entrar a articular con esas experiencias positivas que hemos tenido en otros países de América Latina y el Caribe. ¿Cómo se ha implementado un tribunal ambiental en otros países de la región y cómo podemos empezar a aterrizarlo? Por ejemplo, al caso de Colombia, donde no tenemos un tribunal ambiental, donde ya vamos a ver algunos ejemplos que voy a dar de cómo necesitamos jueces especializados en materia ambiental frente a grandes fallos que se han dado a nivel nacional y que desafortunadamente no han sido implementados de manera adecuada. Procedimientos oportunos, transparentes y sin costos altos, garantía de que cualquier persona puede acudir a los jueces para su defensa, medidas cautelares y provisionales, prevenir o cesar un daño al medio ambiente, medidas para facilitar la producción de prueba del daño ambiental. Esto habla de la inversión de la carga de la prueba, básicamente que esté, digamos, a cargo de quien está cometiendo el daño. Mecanismos de ejecución y de cumplimiento oportuno de las decisiones judiciales administrativas y mecanismos de reparación, compensación, garantías de no repetición en materia de personas afectadas por el medio ambiente. Como ustedes pueden darse cuenta y recuerden el ejercicio que les pedí, revisar cómo se está aterrizando esto en nuestra casa. En el caso colombiano, y sé que en muchos países de América Latina y el Caribe ya tenemos una normativa en materia de daño ambiental, tal vez debamos fortalecerla con un enfoque, una normativa en materia de daño, tal vez debamos fortalecerla en materia de daño ambiental, y ese va a ser uno de los grandes desafíos que tendremos. Yo quise traer un ejemplo, y es la famosa y tan usada y tan protegida por quienes defendemos los derechos humanos, acción de tutela. Acción de amparo en otros países, mecanismo constitucional que permite a todas las personas reclamar ante los jueces.
salvaguarda, mecanismo de participación ciudadana fundamental para la salvaguarda de los derechos fundamentales. Básicamente, desde la práctica, lo que, digamos, hemos encontrado en el ejercicio y en la defensa de los derechos humanos es que existen y hemos identificado diferentes conflictos socioambientales, digamos, desde ese enfoque ambiental, donde se identifica una interdependencia e indivisibilidad de los derechos con asuntos ambientales. Eso nos ha aterrizado a diferentes fallos históricos que son conocidos por muchos y muchas de nosotros, como por ejemplo la sentencia, por ejemplo, que obliga a proteger el Parque Natural de los Nevados. Quise poner estas noticias que salen en prensa nacional, donde ustedes encuentran denuncias de que estas sentencias pues no son implementadas. Básicamente por este incumplimiento al expresidente Iván Duque se le anunció una orden de captura. Bueno, obviamente esto no fue efectivo, pero es un ejemplo que se da para verificar que efectivamente se están dando grandes avances en materia normativa, en materia constitucional en Colombia, pero desafortunadamente las instituciones, si bien el juez es ambicioso en el fallo que se da, y eso es innovador, las instituciones no tienen las herramientas o a veces voluntad política para implementar estas acciones o estas órdenes que se da desde la instancia judicial. Entonces, ¿qué necesitamos? Obviamente, fortalecer a los jueces con herramientas, con mecanismos, con escenarios para avanzar un poco hacia la implementación. Entonces, simplemente bueno, y el clásico ejemplo de esta figura de los derechos de la naturaleza. Colombia ha sido un país pionero en estos fallos, sabemos el de la Amazonía como sujeto de derechos, sabemos del fallo de la protección del río Atrato, donde desafortunadamente, insisto, se dieron órdenes ambiciosas, pero no hay las herramientas ni la voluntad política para una implementación en armonía. Creo que esa ha sido una palabra, yo he estado muy atenta a todos los paneles precisamente para articular con Escazú, porque es bien interesante, y siento que todos acá y todas hemos mencionado la palabra armonía institucional, armonía del Estado, y ese es uno de los puntos que trae el acuerdo de Escazú, permitirnos hacer un balance de qué está funcionando y qué no, y podernos articular como sociedad, donde digamos que para nosotros como sociedad civil es muy importante recordar que acá estamos y que dentro del acuerdo nosotros tenemos también una voz y tenemos un voto y tenemos mucho que aportar en estos procesos. Bueno, para avanzar en el tema del régimen de justicia ambiental, ahí también se menciona en el acuerdo el acceso a la justicia del público en asuntos ambientales, que es básicamente lo que acabo de mencionar. Se plantean medidas se plantea la importancia de crear medidas para reducir o eliminar barreras al ejercicio del derecho al acceso a la justicia. Entonces, aquí viene básicamente el tema de armonía institucional, recursos para la instancia judicial, etcétera. Medios de divulgación del derecho de acceso a la justicia y los procedimientos que sean asequibles para todos y todas los ciudadanos, que todos y todas podamos entender cuáles fueron los fallos que se dieron, cómo va la implementación de los mismos. Mecanismos de sistematización y difusión de decisiones judiciales y administrativas, la traducción de idiomas distintos a los oficiales para garantizar el derecho. Recordar pues que en Colombia tenemos 84 pueblos indígenas, diferentes lenguas que se hablan en el país, y esto es importante tenerlo en cuenta. Decisiones judiciales y administrativas adoptadas en asuntos ambientales y su fundamentación por escrito, que creo que en el caso colombiano estamos avanzados. Tal vez mencionaron el tema de la digitalización, ¿no? Tomás decía el tema de acceder a un PDF, muchas veces en Colombia ni siquiera podemos acceder a un PDF. Nos toca acudir al expediente en físico, el expediente muchas veces está incompleto, eso nos pasa a nosotros revisando todos los días expedientes. Una persona que vive en una comunidad es imposible que acceda a ese expediente porque tiene que ir a un casco urbano, puede que el expediente esté en 2 ciudades diferentes, entonces ahí ya se están generando barreras de acceso que deben combatirse a través del acuerdo de Escazú. Y mecanismos alternativos de solución de controversias como mediación, conciliación, entre otros. Bueno, ahora nos vamos al artículo 9. Protección de defensores y defensoras ambientales al interior del acuerdo de Escazú. Yo siempre pongo esta foto cuando hablo de este tema. Él es Mario Hakanamijoy, es un líder indígena inga del departamento del Putumayo que fue asesinado en el 2017. Recordar que los defensores ambientales no son una cifra, los defensores ambientales asesinados en nuestra región no son una cifra, que detrás de cada uno de ellos hay un proceso,
hay una vida y hay una comunidad que se ve de cierta manera truncada en muchos procesos por la falta de su liderazgo. Entonces, tenemos el contexto que ya mencionaba Tomás, América Latina, región del mundo que representa el mayor riesgo para los defensores ambientales, lo dice el informe de Global Witness año a año, otros informes de hecho que hemos hablado en este espacio. Hay un contexto de restricción de los espacios cívicos y esto lleva a la criminalización de la protesta. Hay una correlación positiva, y esto lo menciono a partir del último informe de Global Witness que lo menciona, correlación positiva entre bajos índices de Estado de Derecho, corrupción y número de asesinatos, que creo que en la región amazónica es totalmente materializado estos tres fenómenos. Colombia, como ya mencionó Tomás, hemos estado en los primeros puestos del ranking de países más peligrosos para la defensa del ambiente. 2019 y 2020 ocupamos el primer lugar y recientemente el segundo lugar después de México. Mencionar, por supuesto, que los países amazónicos ocupamos los primeros lugares dentro de esta lista. Y esto, por supuesto, no es casualidad y creo que se aterriza con todos los fenómenos que hemos estado discutiendo en este foro. Por supuesto, hay una proliferación de la violencia por exclusión en procesos de toma de decisión y esto nos lleva creo que es el siguiente slide, que habla de la definición y entender qué es un conflicto socioambiental y cómo el Acuerdo de Escazú entra a combatir este conflicto socioambiental. Y por supuesto, barreras frente a la justicia ambiental, que nos lleva, ya viene el de conflicto socioambiental. Entonces, lo que quería aterrizar acá es qué trae directamente el acuerdo en el articulado. Entonces, ustedes encuentran dos artículos claves, que es el artículo 4, numeral 6 y el artículo 9. El artículo 4, numeral 6 habla del reconocimiento y protección a personas, asociaciones, organizaciones o grupos que trabajen para la protección del medio ambiente. Y el artículo 9 básicamente reconoce la obligación de los estados parte de garantizar un entorno seguro y propicio para la defensa del ambiente sin amenazas ni restricciones. También indica que se deben establecer medidas adecuadas y efectivas para reconocer y proteger los derechos a la vida, integridad personal, libertad de expresión, reunión y asociación, libre circulación de quienes defienden el ambiente y reconoce la obligación de prevenir y sancionar ataques contra defensores ambientales. Sé que ahorita vamos a profundizar más en este tema, pero importante mencionar que, por ejemplo, en Colombia no existe una definición de defensor ambiental. Nosotros aplicamos un protocolo de protección que de hecho es bastante amplio, que no ha sido muy efectivo, las cifras lo indican, donde se aplica el mismo marco de protección para periodistas, defensores de derechos humanos, no había una noción de defensor ambiental, que por supuesto esto ya, de hecho a nivel del sistema de Naciones Unidas y ante el sistema interamericano ya existe una definición de defensor ambiental. Y eso es lo que entra a un poco a abrir y a proteger el Acuerdo de Escazú. Ahora sí viene este punto, que es básicamente recordar la importancia de caracterización de estos conflictos socioambientales. 131 conflictos según el Atlas de Justicia Ambiental están activos en Colombia. Somos el segundo país a nivel de América Latina con mayor número de conflictos socioambientales. Los principales, digamos que motores de estos conflictos son el uso de la tierra, combustibles fósiles, infraestructura. Somos el país, bueno ya dije eso, con mayor número de conflictos socioambientales en América Latina y el Caribe y el segundo a nivel global. La judicialización de conflictos ambientales entonces ya hablamos de la acción de tutela, ¿no? Mencionábamos que se usa la acción de tutela de manera desmedida y esto ha llevado a dificultades frente a la protección de derechos fundamentales. Y es la acción a la que se acude porque básicamente no hay escenarios de participación efectivos que eviten la generación de conflictos socioambientales. Esto es clave frente al contenido del Acuerdo de Escazú. Artículo 7, uno de los numerales habla de participación en etapas previas de toma de decisión. Eso es totalmente innovador y nos lleva a revisar nuestros mecanismos de participación ciudadana, que la mayoría no permiten participación en etapas previas de las comunidades. Y esto es lo que nos lleva a la generación de conflictos socioambientales. Y por supuesto, sabemos que existe institucionalidad, sabemos que existen marcos normativos, pero muchas veces no son eficaces. Yo quise traer un ejemplo de aplicación. ¿Cómo podemos ver aterrizado el Acuerdo de Escazú? Porque esta es una de las grandes críticas, principalmente de parte
no críticas, sino como observaciones de parte de las comunidades, y es, bueno, un tratado más, un acuerdo más que se va a quedar ahí. Entonces aquí yo traigo dos reflexiones. La primera, recordar ese proceso de negociación que fue tan emblemático, que el corazón del Acuerdo de Escazú somos todos y todas los ciudadanos, desde donde estemos ejerciendo un rol ante la sociedad. Entonces su implementación y su eficacia depende de nosotros. Yo quise traer un ejemplo, entonces, en materia de motores de deforestación. Entonces, en Ambiente y Sociedad nos hemos especializado en el análisis de la explotación petrolera, puntualmente en el piedemonte amazónico, en los departamentos de Caquetá y Putumayo. Nosotros, ¿qué nos hemos encontrado? Y un breve contexto que sé que es conocido por muchos y muchas de ustedes, una agenda petrolera ambiciosa, impulsada en territorios con afectaciones sociales y ambientales, una explotación que inició en la década de los años 70 y que ha generado innumerables conflictos, afectaciones a grupos específicos como mujeres, jóvenes, etcétera. En el mapa, bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero este fue un ejercicio que nosotros hicimos con información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y se pueden identificar los traslapes que existen, por ejemplo, con resguardos indígenas entre bloques activos o bloques en exploración. Eso es solo pues digamos que es el territorio más afectado de la Amazonía por explotación petrolera, que es el piedemonte, y lo convierte en un escenario de conflictividad socioambiental con confluencia de diferentes actores. Actores empresariales que entran como actores desconocidos a generar vulneración de derechos en territorios colectivos frente a comunidades campesinas que en Colombia han sido tradicionalmente afectadas por el conflicto armado y que se enfrentan a estos actores que, pues, digamos, genera un choque y por supuesto genera un conflicto socioambiental. Un breve ejemplo. Y este es básicamente, no lo voy a leer, pero para que ustedes tengan la claridad del aumento de bloques petroleros que se ha dado en Putumayo y Caquetá. Pues es un territorio localizado, es un territorio no tan grande, pero donde tenemos una agenda petrolera supremamente ambiciosa, sin contar los otros motores, minería, etcétera, infraestructura y demás. Un ejemplo, entonces bajo Putumayo, Corredor Puerto Vega-Teteyé, comunidad afectada por la explotación petrolera, no tienen acceso a recurso hídrico, no tienen derecho al agua potable y es la empresa que contaminó la que se encarga de suministrar esta agua potable. Entonces, nos encontramos con este tipo de situaciones en diferentes instancias y esto debe ser analizado. Entonces, ¿qué problemáticas encontramos? En materia de acceso a la información, dificultad para acceder a documentos sin reserva, y a resultados en etapas de implementación de los contratos. Esta es una de las grandes problemáticas que nosotros hemos identificado y es que dentro de los contratos petroleros se establece los mecanismos en beneficio de las comunidades, los proyectos en beneficio de las comunidades. Es difícil acceder a cuáles son las planificaciones que se dan de parte de las petroleras a favor de las comunidades locales. Tan es así que las comunidades muchas veces no saben que tienen a favor proyectos de educación, escuelas, hospitales, y esto muchas veces se articula con el derecho a la consulta previa y la empresa termina generando solo un beneficio en favor de ellos. ¿Por qué? Porque es muy difícil acceder a estos documentos, porque no existe una instancia donde podamos acceder ya sea físicamente o de manera digital. Difícil rastrear las cadenas de suministro, lo hablamos en el panel de la mañana. Importante saber cuál es la empresa que tiene responsabilidad frente a una afectación que se está dando en mi territorio. Si esta empresa es extranjera, nosotros debemos tener acceso a esta información, es un derecho. En Colombia es muy difícil y de hecho en muchos países de América Latina y el Caribe. En materia de participación ciudadana, déficit de mecanismos de participación en etapas de planificación y ordenamiento territorial, ya lo mencionaba. No existen, por ejemplo, en etapas administrativas de otorgamiento de licenciamiento ambiental tenemos la audiencia pública, conocido por todos y todas, bueno, la audiencia pública ambiental, que es una etapa donde la empresa entrega información, los actores, ciudadanía, movimientos sociales también entregan información técnica sobre un proyecto y con base en eso la autoridad ambiental toma la decisión de otorgar o no la licencia. Desafortunadamente esta pues no es una instancia de toma de decisión y lo más importante es que no se da en las etapas previas a que se inicia el proyecto. Entonces, esto es desafortunado. Y en materia del acceso a la justicia ambiental, implementación de fallos judiciales por vulneración de derechos, como la consulta previa, son difíciles de implementar. Nosotros en la práctica, acompañando a muchas comunidades, lo hemos evidenciado. Procesos, por ejemplo, de reconocimiento de presencia de pueblos indígenas en el departamento del Putumayo,
es desconocida por parte del Estado colombiano. Pese a que la comunidad habita, que tiene, digamos que temas cartográficos de identificación de dónde están habitados, de dónde están sus sitios sagrados, y es muy difícil avanzar en estos procesos por vía judicial, salvo que haya un acompañamiento por parte de una organización a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Qué aporta el Acuerdo de Escazú? Entonces, en materia de acceso a la información, el acuerdo contiene un amparo de pobreza en el artículo 6, que implica, es aplicable ese amparo de pobreza, es decir, información que se entrega sin ningún costo, a la entrega de información cuando el peticionario se encuentre en situación de vulnerabilidad o circunstancias especiales. Recordar que en Colombia acceder a archivos técnicos de georreferenciación en materia minera, en materia petrolera, tiene un costo. Y esto es otra barrera más de las que hemos ido identificando en esta conversación. El alcance de derechos de acceso a la información, claridad sobre cadenas de suministro, etc. En materia de participación ciudadana, fases de participación en etapas tempranas de toma de decisión, eso nos lleva a una definición efectiva de qué es la gobernanza participativa, un escenario donde todos y todas tengamos las reglas claras y conozcamos qué se va a hacer en un determinado territorio, sobre todo cuando soy yo quien habita ese territorio. Creación o implementación de espacios apropiados de consulta en asuntos ambientales, eso lo trae textualmente el Acuerdo de Escazú, que garantice temas de lenguaje inclusivo, que se den, digamos, todas las garantías para que haya una participación efectiva y no solamente una información de manera unilateral, ¿no? También escuchar a las comunidades, recibir recomendaciones, etcétera. Y en materia de justicia ambiental, ya profundizamos en esto, órganos con conocimiento especializado, herramientas para una implementación efectiva de fallos judiciales, fortalecimiento, y lo que mencionó Tomás, que lo explicó súper bien, fortalecimiento de capacidades y cooperación regional. Creemos que este es uno de los grandes aportes que trae el Acuerdo de Escazú, donde vamos a poder, y ya lo estamos haciendo, articular entre los países de la región, y así como Colombia va a tener muchas buenas prácticas que aportar a muchos países, también vamos a tener que recoger muchas buenas prácticas que se están dando en América Latina y el Caribe. Creo que a esta parte ya no alcanzo, pero la puedo mencionar ahorita en la conversación. Gracias. Muchísimas gracias, Vanessa, por tu presentación y por darnos toda una mirada sobre los retos, las oportunidades, sobre el Acuerdo de Escazú y un contexto en Colombia de cómo ha venido sucediendo el tema. A continuación vamos a tener una ronda de preguntas orientadoras con los panelistas por el lapso de 40 minutos y posteriormente les vamos a dar la palabra al público por si tienen preguntas. 20 minutos. Entonces iniciemos con Tomás. ¿Cuál es la relevancia del Acuerdo de Escazú para las instituciones del Estado en lo concerniente al abordaje de la deforestación en América Latina? ¿Cuáles son los principales argumentos que se han planteado en el mismo continente respecto de la ratificación del Acuerdo de Escazú? Gracias. No, la relevancia pues tiene mucho potencial. Primero, tiene mucho potencial. No es una varita mágica, como decíamos, no va a llegar a resolver los problemas de un día para otro, ¿no? Pero ciertamente tiene mucho potencial porque nos va a ayudar, nos va a tener elementos desde para fortalecer nuestras capacidades, aprender. México, por ejemplo, tiene 20 años, un poquito más de experiencia en el desarrollo de legislaciones de acceso a la información pública gubernamental. Ya tenemos 3 generaciones de leyes, 2 reformas constitucionales. Es bastante imperfecto en la práctica, pero digamos hay un proceso, todavía le falta, pero hay un proceso ahí de un conocimiento que México puede, digamos, compartir. Pero México, por ejemplo, tiene mucho que aprender de Colombia, que en algún momento tuvo unos mecanismos de participación pública que nosotros desde allá mirábamos y decíamos, oh, ¿no? Yo creo que ahora han disminuido, pero pueden resaltar, es decir, pero podemos aprender. O todos podemos aprender del caso chileno o del caso argentino con los tribunales provinciales, ¿no? Todos podemos compartir, hay países donde ya tenemos el registro de emisión y transferencia de contaminantes, otros están en desarrollo y hay otros donde no tenemos. Entonces, el Acuerdo de Escazú nos va a permitir poder buscar, fortalecer nuestras leyes, nuestros marcos institucionales, nuestras prácticas
pero nuestros diálogos y entendernos como región, yo creo que lo más importante es poder visualizar cuáles son nuestras principales necesidades y con los argumentos de Escazú o generarlas de manera casera, autónoma, subnacional, o levantar la mano y decir, comunidad internacional, necesitamos ayuda, ¿no? Bueno, Haití, por ejemplo, lo acaba de decir hace 3 semanas, comunidad internacional, necesitamos ayuda, auxilio. Bueno, yo creo que en estos diálogos se pueden generar, además es un proceso lento, ¿no? También eso también hay que entenderlo, no vamos a arreglar esto de la noche a la mañana, pero sí poder construir nuestras capacidades, y yo creo que la verdad, el mayor potencial es en la generación de información. Porque sin información no vamos a poder tomar decisiones en ninguno de los niveles, sea el judicial, sea las políticas públicas, sea a nivel comunitario, y necesitamos hacer mucha información. En la mañana se hablaba de que Brasil ha generado muchas capas de información y Colombia no. Pues ahí está el ejemplo. En el resto de América Latina hay países que están muy atrasados. La otra es la cooperación. Yo voy a insistir en este tema. La cooperación internacional se va a enfocar, la podemos articular de mejor manera y tener una dimensión más amplia. No es la cooperación clásica solamente la que se puede generar a través de Escazú. Podemos generar muchas más alianzas, ¿no? Y podemos además exigirle a los gobiernos que hablen. Y por último, creo que otra de las principales es la procuración de justicia. Ahí tenemos mucho que intercambiar de experiencias, pero sobre todo para fortalecernos. La justicia en los temas ambientales ha sido uno de los mayores rezagos que tenemos en lo que nosotros estudiamos en todos los países. Es por lo general el derecho cuya institucionalidad está menos desarrollado, sea en la procuración de justicia vista de los jueces o en la parte de los ministerios públicos también, ¿no? Tenemos que, y Escazú nos va a brindar elementos para sentar en la mesa a distintos actores que generalmente dicen, no, los temas ambientales que los ve el Ministerio de Medio Ambiente. No, los temas de sustentabilidad y de salud humana son transversales a la gestión de los países, y esa es otra gran oportunidad, sacar los temas ambientales de solamente esto encasillado en la agenda verde o muy pocas personas o instituciones, y ampliarlo con una visión mucho más. ¿Por qué? Porque también ya se decía en la mañana, estamos en un contexto de crisis, y además Escazú no es porque se nos ocurrió que a lo mejor, como no teníamos nada que hacer, era una buena idea hacer un tratado. No, porque la situación lo está demandando. La crisis ambiental, la degradación y los impactos que están sufriendo nuestros países van mucho más adelantados de lo que nosotros estamos previendo. Lo que en los 90 decían es información de amarillismo, que no, ha quedado superada. Muchos de los escenarios de cambio climático han quedado altamente superados. Entonces Escazú nos puede ayudar a poner la llaga en la urgencia. Muchísimas gracias, Tomás, por darnos un contexto y destacar esa importancia del acceso a la información y cómo en otros países también se han brindado y existen herramientas para partir también en la región, independientemente del país. A continuación, pues la siguiente pregunta para Vanessa. ¿Qué herramientas brinda el Acuerdo de Escazú para avanzar en el fortalecimiento de la democracia, participación, gobernanza y justicia en materia ambiental para contrarrestar la deforestación? Bueno, además de las herramientas que ya hemos mencionado en esta discusión, yo quisiera irme de nuevo al punto del rol de actores financieros en el marco de la implementación del Acuerdo de Escazú. Efectivamente, como lo mencionaba Tomás, la banca multilateral ha tenido un rol importante en medio de la negociación y en medio esperamos que en esta fase de implementación. Durante el 2019 y 2020 se actualiza la política de salvaguardas sociales y ambientales del Banco Interamericano de Desarrollo, que como sabrán es el mayor inversor financiero para América Latina y el Caribe. En el caso de Colombia es el banco multilateral que más préstamos ha otorgado al Estado colombiano, principalmente para proyectos de infraestructura, financiamiento climático, muchos destinados a la Amazonía colombiana. Entonces, ¿qué pasa? En esa actualización de 2019 y 2020, la política se actualiza
Yo creo que se logró un gran avance, obviamente por la insistencia y la participación activa de la sociedad civil, además de reconocer una lista de prohibiciones dentro de los proyectos que no se pueden financiar, como por ejemplo proyectos petroleros. Un punto relacionado con Escazú directamente es que se incluye el acuerdo de Escazú dentro de este marco social y ambiental del Banco Interamericano, que es básicamente el marco adicional que se tendrá que implementar en cualquier proyecto que sea financiado por esta entidad. Entonces, esto nos trae un margen de acción más allá de los mecanismos de participación ciudadana que ya tenemos en Colombia, que sabemos que muchos de ellos no se aplican de manera efectiva, no son efectivos, han tenido flexibilización normativa, como es el caso de la consulta popular. En este escenario, el Banco Interamericano tiene unos estándares de participación que son medianos y van a entrar a fortalecer esas falencias que tenemos dentro de nuestro marco normativo. Por supuesto, esto aplica para toda América Latina y el Caribe, y el reconocimiento del Acuerdo de Escazú, por supuesto, ha sido un espaldarazo directo en todos los procesos de ratificación de América Latina y el Caribe, donde sabemos que estas entidades, además de invertir recursos, que es importante pero no es lo más importante, tienen voluntad política y financiera para su implementación. Y en segundo lugar, mencionar que efectivamente, digamos que en materia de participación ciudadana tenemos un escenario complejo en el país, sabemos que existen diferentes mecanismos de participación ciudadana, ya hablamos de la consulta previa, recordar que la consulta popular pierde vinculancia a partir de la sentencia SU 095 del 2018 y entramos ahorita en un proceso de revisión e implementación de este mecanismo de concurrencia que se establece en esta sentencia. El nuevo gobierno ha anunciado que hay voluntad política de implementar las consultas populares que se dieron hasta el año 2018. Recordar que es un mecanismo, para quienes no son de Colombia, es un mecanismo a través del cual municipalmente las comunidades o quien habita un territorio puede votar a partir de la iniciativa de la autoridad territorial un proyecto al sí o al no, si quiere que se implemente en este territorio. En este caso se hicieron fueron 9 consultas populares que se hicieron en un periodo de tiempo de 2 años hasta el 2018 y todas las consultas populares dieron como resultado un no rotundo y contundente para la exploración petrolera. Desafortunadamente esta figura es demandada por una empresa y el fallo da como resultado que se limita un poco el alcance de las decisiones que se toman en el marco de la consulta popular. Tendremos que entrar ahorita a revisar cómo se van a validar esas 9 consultas que se hicieron previo a este fallo, porque el gobierno anterior no mostró interés en implementar estas consultas populares, y entrar a revisar cuál será el nuevo mecanismo que entrará a regir este derecho fundamental. Entonces, este es un ejemplo, siempre me gusta como aterrizar las cosas a lo práctico, ¿no? Porque yo insisto que es un acuerdo regional, es un acuerdo que a veces puede ser complejo en su lectura, pero cuando conocemos las realidades que se ven en nuestros países todos los días es mucho más fácil entenderlo. Y por supuesto, recordar, digamos que al hablar de gobernanza tenemos que tener en cuenta todas las iniciativas que se están dando a nivel nacional en materia de acceso a la información. Ya vimos ahorita en el panel de la plenaria muchas de las iniciativas que se están impulsando por parte del gobierno colombiano. Llama la atención un punto clave, que es el tema de financiamiento climático, hablando de deforestación y hablando de Amazonía. Desde sociedad civil hemos denunciado en diferentes oportunidades que hay falta de transparencia y acceso a la información frente a los fondos climáticos que se otorgan al Estado colombiano en materia de protección de la Amazonía y de otros ecosistemas estratégicos. La iniciativa que se quiere impulsar, que la mencionaron ahorita, de articular todos estos fondos en una sola instancia donde todos podamos acceder a esta información, es una forma de implementar el Acuerdo de Escazú. Entonces ahí vuelvo a mi frase del inicio y con esto cierro esta parte, y es: revisemos desde sus roles, desde su rol de juez, funcionario, sociedad civil, qué acciones se están adelantando que contienen el Acuerdo de Escazú, porque esto va a ayudar mucho a la fase de implementación. Mencionar brevemente en qué etapa estamos. Superamos ya la etapa de, que eso era un poco lo que tenía en la última parte de mi presentación, la fase en el legislativo, que fueron los 4 debates que tuvimos. Muchos de ustedes seguramente vieron en prensa cómo se dio esta situación. Ahorita entramos en una fase de sanción presidencial, una revisión técnica que se hace desde la Secretaría de la Presidencia de la República, y luego pasamos a la revisión
legal y formal por parte de la Corte Constitucional del contenido del tratado. Entonces, yo espero próximamente, tal vez en un año, seremos ya Estado parte del Acuerdo de Escazú. Muchas gracias, Vanessa. Por cuestiones de tiempo vamos a hacer una pregunta última del conversatorio y después vamos a darle la palabra al público. Tomás, ¿qué acciones son necesarias desarrollar por parte de los estados de América Latina y el Caribe para fortalecer el acceso y la justicia en materia ambiental relacionados con la deforestación? Bueno, es una preguntota para un minuto, pero bueno, muchas, o sea, desde la regularización, de la información para la regularización de la tenencia de la tierra, los derechos de propiedad, el tema de las mujeres. En México, por ejemplo, bueno, ya parece que aquí en Colombia y en la Amazonía también, el tema de las mujeres y el derecho de propiedad sobre los bosques es un asunto complicadísimo, están fuera en muchos casos de la toma de decisiones, cuando mucho aparecen como avecindadas y no como propietarias, y luego los hombres migran y entonces se van y las mujeres quedan ahí con lo peor de los dos mundos, la carga de trabajo, la responsabilidad, pero sin poder tener los elementos para la toma de decisiones. Me parece que empoderar a las comunidades y a las mujeres en particular puede ser una cosa. El fortalecimiento de los gobiernos subnacionales. Escazú plantea directamente la posibilidad de generar información a nivel subnacional. Esto también es muy importante porque generalmente lo hacemos desde las capitales de los países y esta información además no fluye, ¿no? Entonces, poder aterrizar la gestión en términos de sistemas de información sabiendo que ya la información hoy está, pero que no está llegando y que no son parte de los procesos de toma de decisiones ambientales los gobiernos provinciales o estatales, sino que más bien tienen que responder a una política nacional. Esa autonomía y esa independencia de gestión me parece que es muy importante y va a redundar en mejores elementos para la toma de decisiones del sector forestal. Pero bueno, el sector forestal no es solo, o sea, pues tiene muchísimos problemas, desde cuáles son los elementos que están generando que se disminuya la frontera, o que avance la frontera agrícola, o que podamos entrar a las zonas núcleo a sacar litio, a sacar petróleo, a sacar oro, a sacar plata, a sacar minerales. Sí, no, pues Escazú nos va a permitir generar las capacidades subnacionales y municipales, ojalá también, para que las propias localidades tengan más elementos para poder decidir de mejor manera y defender sus recursos entre ellos, y esto impactará necesariamente en el tema forestal y la trazabilidad. Ojo, la Unión Europea está sacando una ley, o acaba de sacar una ley, donde dice que van a ponerle mucha atención al comercio, para poder decir si este comercio implica en alguna parte de toda la cadena de valor, implica explotación humana o de infantes, y explotación ambiental o violación de derechos humanos. Al final, muchos de estos mercados ilegales tienen una salida internacional que los sigue comprando. Si nosotros podemos articular y generar elementos para la trazabilidad, vamos a desincentivar porque ya no te van a comprar, y por el contrario vamos a generar alternativas de comercio donde se pueda demostrar que la miel que estamos vendiendo o la madera que estamos haciendo tiene un origen donde ya podemos certificar que no hubo estas violaciones, versus otros productos que sí, aunque sean más baratos, más rápidos, pero son ilegales. Esto en el mediano plazo me parece que si nos aplicamos va a tener impactos fortísimos, porque vas a romper los incentivos perversos o algunos de ellos y vas a generar estas actividades alternativas que hoy nos cuesta tanto pensar. Pero sí, ahí digamos, el mundo está moviéndose de a poquitito y esto nos lo va a permitir. Muchísimas gracias, Tomás. Para finalizar, Vanessa, cuéntanos qué medidas estatales
consideraría necesarias para dinamizar la protección de defensores y defensoras en asuntos ambientales asociados a la deforestación? Bien, esta pregunta es súper importante y creo que en el marco de este nuevo gobierno ya se están dando algunos avances. Recientemente sale la política de protección de defensores de derechos humanos y se incluye el término de defensores ambientales dentro de esta política que lanza el presidente de la República. Ya se han instalado varios puestos de mando unificado que están funcionando a nivel nacional, pero más allá de eso, digamos que teniendo en cuenta el marco normativo nacional colombiano, yo mencionaría que en primer lugar, como les mencionaba, definición dentro de nuestro marco normativo de qué es un defensor ambiental. Dos documentos claves, un documento de la Oficina de Medio Ambiente de Naciones Unidas del 2018, donde se define de manera general qué se entiende por defensor ambiental, y la resolución 4011 del 2018 de la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde se incluye también una definición del defensor ambiental que integra el reconocimiento de comunidades étnicas y también el reconocimiento de la vulnerabilidad en territorios rurales de quienes defienden el ambiente. Entonces creo que esos son dos conceptos clave que en el marco de la implementación del Acuerdo de Escazú se van a tener que implementar. Y digamos ya frente al marco normativo nacional, yo tendría varios comentarios, que es básicamente la revisión de cómo se está dando la reestructuración de la Unidad Nacional de Protección. Han habido varias críticas frente a esta reestructuración que se planteó en el gobierno anterior, una reestructuración que se ha dado a espaldas de la sociedad civil, en donde acceder a información sobre cifras, implementación de medidas de protección desde esa instancia es muy difícil acceder, y la falta de reconocimiento de instancias de protección comunitaria. Recordar que Colombia, pese a que no está instalado de manera, o sea, está reconocido en el marco normativo nacional, pero no se ha desarrollado, ya está implementando medidas de protección colectiva, y esto está siendo liderado por parte de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas a nivel nacional. Ejemplo sencillo de ello, la Guardia Indígena, que funciona en la Amazonía colombiana y otros territorios del país, en donde quienes visitamos estos territorios muchas veces estamos protegidos por la Guardia Indígena. Entonces hay que fortalecer estas instancias y hay que articularlas con estas instancias de fuerza pública donde ya se están dando mecanismos de protección ambiental. En segundo lugar, por supuesto, Colombia tiene innumerables tratados en materia de derechos humanos y en materia ambiental. Desafortunadamente, muchas de las recomendaciones que se dan desde el sistema interamericano, desde el sistema de Naciones Unidas, no son implementadas a nivel nacional, y en muchas de estas recomendaciones vienen algunas recomendaciones en materia de fortalecimiento y protección de defensores ambientales. Entonces seguramente tendremos que hacer una revisión de esto. Y la última que mencionaría por temas de tiempo es recordar que existe la Comisión Nacional de Garantías, que se crea en el marco de los acuerdos de paz, en donde se reconoce la protección de excombatientes que también pueden ser reconocidos como defensores ambientales, lo dice así tal cual. Una comisión que no ha funcionado, no funcionó durante el gobierno anterior, tuvo solamente 2 reuniones y una instancia donde hay participación de organizaciones de derechos humanos. Entonces, esto, al igual que la Unidad Nacional de Protección, al igual que la Comisión de Implementación del Plan de Acción Oportuna, deben ser activados, deben ser, digamos, implementadas las decisiones que se tomen en conjunto entre la institucionalidad y las organizaciones de sociedad civil que participan en estos espacios, deben ser enmarcadas en este plan a gran escala a nivel nacional. Muchísimas gracias, Vanessa. Para continuar, pues también nos preguntan el público, en pocas semanas va a tener lugar en Quito el primer foro sobre defensores. Para ambos la pregunta. ¿Qué expectativas tiene la sociedad civil de este encuentro? Si tienen conocimiento o algún comentario. Bueno, sí, para quienes no sepan, y de hecho eso no lo mencionamos, gracias a quien hizo la pregunta, en el marco de la primera conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú se crea un grupo ad hoc sobre defensores ambientales, poblaciones vulnerables, pueblos indígenas y comunidades locales, que de hecho demuestra la importancia de que este acuerdo existiera en América Latina y el Caribe. Es la primera COP que tenemos y ya se crea un grupo ad hoc que va a trabajar temas en función de los defensores ambientales.
La primera materialización de este grupo ad hoc es este foro, que vamos a tener el primer foro ahorita, la 22 y 23 de noviembre en Quito, efectivamente. Como sociedad civil, pues por supuesto tenemos grandes expectativas del espacio. Nosotros estamos llevando una propuesta articulada de muchas organizaciones a nivel de América Latina y el Caribe, en donde queremos que se empiece a trazar una ruta de protección a nivel regional, integrando lecciones aprendidas que se han dado en diferentes países. Por supuesto, es una idea bastante ambiciosa, pero creemos que en el marco del Acuerdo de Escazú y de ese concepto de fortalecimiento de capacidades y cooperación es el escenario ideal para lograrlo. Sí, bueno, nada más para complementar rápidamente, también es en el mediano plazo, lo vemos como, bueno, y el proceso lo ve como la oportunidad de generar un plan de acción. Y un plan de acción que se construya de manera colectiva, que incluya sobre todo, sí, las voces de personas defensoras, pero que también, esto que decíamos de otros actores, ahí tiene que estar la policía, tienen que estar los jueces, ¿no? Tiene que estar la academia, tiene que estar la cooperación, tenemos que tener la amplitud de miras para incorporar la mayor cantidad de voces y de experiencias para poder trazar una hoja de ruta a mediano plazo para la región sobre la cual podamos guiar el trabajo de nuestros países. Eso me parece que es muy importante del foro y poder, son paréntesis con la pregunta, en la medida en la que podamos ir socializando estas cosas en espacios además como este, yo me valoro muchísimo la invitación, no solo personal por haber venido y esto, pero que se le abre el Acuerdo de Escazú para integrarse con otros temas también y para entender que la sectorización de temas nos hace mal, nos divide. Ay, no, los forestales, ay, no los que trabajan minería, los que trabajan pesca. No, en realidad estamos todos en el mismo tema, son pequeñas subdivisiones. Y la oportunidad de tener esta visión integradora también sobre el tema de las personas defensoras de derechos humanos, porque, ojo, no estamos hablando de, cuando hablamos de esto decimos, ay, los asesinatos, esa es la punta del iceberg. Pero en realidad el acoso y el ataque a personas defensoras es una cadena mucho más grande y mucho más amplia, donde intervienen los medios. En México ahora interviene el presidente de la República estigmatizando a las organizaciones y a las personas. Es decir, también hay que verlo desde una mirada amplia y eso es una posibilidad que nos va a brindar este primer foro. Muchísimas gracias, Tomás. La última pregunta para ambos del público es que nos comenten, quisieran saber más sobre el mecanismo de participación y lo innovador del proceso de negociación de Escazú. ¿El mecanismo de participación de la gente en el asunto? Sí, muy bueno. Participación ciudadana. En el acuerdo, sí. No, bueno, como decíamos, la sociedad civil estuvo desde el principio, de hecho, y esto es, qué bueno que puedo contar la historia rápido, en el 2010 este grupo de organizaciones que veníamos trabajando en 15 países, tomamos una decisión, somos parte de una red global, y la red global dijo, vamos a hacer la campaña de las 3 demandas, ¿qué le vamos a pedir a nuestros gobiernos? Y en América Latina decidimos que una de esas 3 cosas que íbamos a pedirle tenía que ser un frente común, y es la posibilidad de discutir sobre un eventual instrumento regional de acceso a información, participación y justicia, ¿no? Entonces, cuando todas las cancillerías y los ministerios de medio ambiente recibieron esta petición en Colombia, en México, en Perú, en Venezuela, etcétera, y Chile pegó. Chile lo entendió. Bueno, además Chile venía de ser regañado por la Corte Interamericana en el caso Claude Reyes, y Chile además, como nos explicaron, estaba generando una nueva institucionalidad, pasó de Comisión Nacional de Medio Ambiente a Ministerio. Chile vio la oportunidad de esto, pero también entendió que esto era, y los gobiernos entendieron que la sociedad civil tenía que estar presente porque pues habíamos impulsado y porque teníamos, insisto,
no la cara bonita, sino los instrumentos técnicos y las valoraciones de cuál era el estado del arte en nuestras constituciones y leyes a lo largo del continente y en el Caribe. Entonces, eso. Y eso detonó que se generara una cosa que es muy importante y que ojalá siente precedentes para otros espacios internacionales, que se llama las modalidades para la participación del público. Y tenía dos cosas, digamos, la parte virtual y la parte presencial. La gente podía tener acceso a los documentos, a las propuestas de los gobiernos. Hubo gobiernos que no les gustó que esto pasara, ¿no? Para nada. Hubo cancillerías que decían, ¿cómo vamos a transmitir una negociación internacional? Pues sí, se va a transmitir en vivo, y no solo eso, la gente que se registra puede hacer una pregunta a la presidencia de la mesa y se le lee la pregunta en vivo y se le responde y podemos intervenir. Entonces, digamos, generó un mecanismo tan innovador, y eso hizo además que la participación de sociedad civil fuera, con un grupo amplio, fuera muy distinta también, que fuera técnica, que fuera respetuosa, que fuera asertiva, pero que fuera con un conocimiento de gente que estaba trabajando en terreno, gente que trabajaba en las leyes, gente que trabajaba el tema de los asuntos multilaterales, es decir, una gran variedad de conocimientos y experiencias acumulados con la misma información y los mismos que estaban trabajando los gobiernos, que siempre se asesoran y hacen las consultas ministeriales a quien corresponda. Nosotros tuvimos un poco esa misma posibilidad, y entonces ojalá que se replique esto de las modalidades de participación del público, así se llama el documento, y que siga y que esté en otros espacios, y si alguno de ustedes participa en otra gestación, necesita saber más, por favor cuenten con esto para que les echemos la mano. A los gobiernos no les gusta esto porque ellos son los que sienten, con una razón real, que son los actores clásicos del derecho internacional, pero ya la coyuntura internacional en el 2020 o 2022 o desde hace rato ya no está solamente para los actores clásicos. Esto requiere el concurso informado y responsable de cuantos mayores actores y sectores podamos, entonces por eso es tan importante. Muchísimas gracias, Tomás. Algo muy corto para cerrar. El artículo 9 que se incluye dentro del Acuerdo de Escazú es un logro de la sociedad civil y de la ciudadanía. Fuimos nosotros quienes pusimos sobre la mesa que no puede haber democracia ambiental si quienes defendemos la democracia ambiental somos amenazados y asesinados por esto. Entonces este es un ejemplo claro de cómo funciona el mecanismo de participación y lo innovador que es. Entonces mi último mensaje, invitarlos a todos y todas a apropiarnos del Acuerdo de Escazú, a estar atentos a los espacios donde va a haber deliberación, participación activa, recordar que en las sesiones de negociación nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos voz y tenemos voto a través de la representación de quienes nos representan en el público, y podemos hacer intervenciones directamente. Esto es totalmente valioso para la ciudadanía. En escenarios como la COP de Cambio Climático se ha criticado mucho que las instancias de negociación dura se hacen a puerta cerrada. En el Acuerdo de Escazú esto no va a ocurrir, tan es así que efectivamente hay transmisión además de participación directamente. Muchísimas gracias, Vanessa, a nuestros panelistas del día de hoy por sus valiosos aportes, por su liderazgo en las temáticas. Y a todos ustedes por haber estado y presenciado y participado el día de hoy. Igualmente, pues aprovechamos para darle un saludo y un agradecimiento especial al gobierno británico por hacer posible este foro internacional, y los invitamos a seguir participando de las diferentes sesiones del foro. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde.